Dios está trabajando en sus hijos para que sus hijos lleguen a ser los hijos gloriosos. Amén. Pues hoy vamos a hablar del 38 y el 39, bueno, si me da tiempo, ¿verdad? Porque a veces, pero quiero ir bien ordenadito para que ustedes capten bien. El 38, oigan el título: Dios le señaló al pueblo de Israel un Cristo para los tiempos de su restauración. Nosotros a veces oímos muchos conceptos acerca de Israel. Es más, a veces oímos a cristianos que dicen que ya Israel, que no tiene que ver nada, que si ellos no aceptan a Cristo, que están perdidos. Pero el problema es de que la palabra de Dios tiene un registro de que el pueblo de Israel está detenido porque Dios está teniendo misericordia de nosotros los gentiles, y cuando ya entre la plenitud de los gentiles, entonces Dios va a salvar a todo Israel. Entonces yo quiero que por favor hoy ustedes piensen un momento de que los tratos de Dios no son solo con la iglesia, sino que son también con su pueblo Israel. Definitivamente tenemos que entender que de los judíos nos vino la salvación. O sea que el pueblo judío, el pueblo de Israel, es el pueblo con quien Dios trató al principio, por muchos años. Ellos estuvieron bajo la ley de Moisés por 1500 años. 1500 años. Cuando Cristo vino a la tierra, ellos tenían 1500 años de estar practicando la ley, tratando de guardarla. Pero antes de la ley, nosotros sabemos que también hubieron hombres de Dios, los patriarcas. Entonces nosotros como cristianos tenemos que conocer bien todo el panorama del programa de Dios. Porque no debemos de estar ignorantes de las cosas que Dios está haciendo en el mundo. Porque el Señor está haciendo todo en el mundo. Y vamos a leer unos versículos para introducirnos. Vamos a Hechos 3, 20 y 21. Hechos 3, 20 y 21. Recuérdese que como iglesia tenemos que saber qué está haciendo Dios con el mundo y qué está haciendo con Israel. Y hoy les voy a compartir cosas que los van a sorprender, porque nosotros somos gente muy privilegiada de vivir en este tiempo. Porque en este tiempo es cuando más se abrió la Biblia. Para los que buscan, pues, ¿verdad? Porque para los que no buscan está cerradísima. Y no vino, cerradísima, pero no vino. Dice, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Fíjense pues, Dios dio a Cristo, dice, y Dios lo va a enviar de regreso. Él se fue. Todos nosotros ya sabemos que cuando Él resucitó y llegó el momento que tenía que irse, se fue en una nube. Todos sabemos eso por el libro de los Hechos. Jesucristo se fue en una nube. Ya resucitado, y dice que los mismos discípulos se quedaron viendo hacia el cielo cuando Él se estaba yendo en la nube, y los ángeles vinieron y les preguntaron, ¿y ustedes qué están viendo? Y ellos pues dijeron, pues estamos viendo a nuestro Cristo que se fue, y ya les dijeron, pues en esa misma nube que ustedes lo ven que se fue, en esa misma nube regresará. Entonces, dice aquí que Dios lo va a enviar. Dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado, o que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces quiere decir que cuando Cristo regrese, se va a estar cumpliendo la restauración de todas las cosas. Y pongamos atención, porque el tiempo de restauración de todas las cosas es el milenio. A eso se está refiriendo la Escritura.
el tiempo o los tiempos, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, dice, hasta los tiempos de restauración en el milenio. Hoy los voy a poner a leer Biblia porque inclusive hace años atrás Dios me había inquietado a mí de que algunas reuniones nosotros las hagamos para leer la Biblia. Y por supuesto que la tiene que leer alguien que sabe leer, porque alguien que no sabe leer bien se nos traba y nosotros no captamos lo que Dios. Entonces, cuando leamos la Biblia tenemos que leerla bien. Yo me doy cuenta que en la oración leemos un capítulo cada día de oración, pero ya terminaron de hablar unos y todavía siguen hablando otros, ¿verdad? Porque no leen al ritmo de el que sobresale la voz. Por eso les he dicho que uno que tiene la voz fuerte lea y que todos lo sigan, porque así es la lectura correcta. Hay un dicho que hace muchos años alguien lo dijo y es: leer bien es que, Lupita, leer bien es, yo lo he dicho 100 veces, leer bien es que, Dani sí puso, leer bien es entender lo que se lee. Leer bien es entender lo que se lee, porque muchos leen pero no entienden lo que están leyendo. O sea que solo miran ahí el palabrerío y lo repiten, pero leer bien es entender lo que se lee. Entonces por eso hoy quiero yo que leamos, porque aquí en este pasaje dice que los profetas anunciaron todo esto desde hace mucho tiempo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que Dios le ofreció a Israel un Cristo que tiene que ver con los tiempos de la restauración. Vuelvo a repetir el título del aspecto 38. Dios le señaló al pueblo de Israel un Cristo. Acuérdense siempre, Cristo quiere decir ungido y quiere decir Mesías. O sea que Dios fue el que designó para el pueblo de Israel un Mesías. Resulta que ese Mesías que Dios le designó al pueblo de Israel es también el Mesías nuestro. Y resulta que el Mesías nuestro es también el Mesías de los árabes. O sea que los árabes están esperando un Mesías, los judíos están esperando un Mesías, nosotros estamos esperando un Mesías. Pero noten la diferencia entre nosotros y los demás. Porque cuando Cristo vino la primera vez, todos los israelitas estaban siendo oprimidos. Ellos estaban viviendo bajo el mando del Imperio Romano. Entonces, cuando Cristo apareció, ellos luego pensaron: ahora es cuando se nos devuelve el reino, porque ellos estaban supeditados al gobierno del emperador romano. Entonces ellos querían ser libres, y lo que sucedió fue que cuando apareció Cristo, ellos se desilusionaron porque dijeron: pero ¿cómo es posible que este diga que es el Mesías y miren, lo van a matar? Y otra vez nosotros, bueno, quiero decirles, porque antes de que leamos pasajes de la Escritura para refrescarnos de la historia de el Mesías, de Cristo, yo quiero que ustedes sepan, yo no sé cuántos de ustedes oyen buenas noticias, ¿verdad? Porque hay buenas y malas. Hay noticias que son bien engañadoras. Por ejemplo, casi todo lo que sale en el Facebook es fake. Casi todo. Lo único que yo creo que no es fake en el Facebook es los que predicamos la palabra de Dios, porque ahí sí se predica la verdad. Pero de ahí lo demás, noticias, imagínense que se murió fulano y usted va a buscar a las páginas más serias y dice: no, está vivo. Mentira.
¿Y qué hacen? Es lo que hacen los del Facebook y los de YouTube y todo, que según se llaman influencers. Ellos saben que si 1 millón de personas mira lo que ellos dijeron, aunque sea mentira, un cheque. Entonces por eso es que usted puede ser vacilado en esas páginas y que le están anunciando cosas que son puras mentiras, pero es porque ellos ya saben que cuando alguien pone una noticia que se murió, si se murió el hermano Carrillo, pues no hay nada de audiencia, pero se murió, por decir algo, Bukele, que pusieran mañana que el presidente, esa última hora, se murió el presidente de El Salvador cuando más estaba en su apogeo y el país contento. Millones van a visitar la página y ese se agarra su checazo, porque por cada 1 millón les dan una buena cantidad y no le andan averiguando si es mentira o es verdad. Ellos lo ponen como alguien que es influencer. Entonces estoy diciéndoles esto porque hay noticias que para creerlas hay que estar uno bien seguro. Y yo he estado escuchando unas noticias respecto al Mesías. Y casualmente no es que yo tengo arreglado el mensaje de hoy, sino que por ahí voy. Exactamente por ahí voy, por el aspecto 38, que es darle a Israel o designarle a Israel un Cristo para los tiempos de restauración. Y fíjense lo que dice, pues, y es bonito porque esto nos ayuda a entender. Hay rabinos, no sé si ustedes están familiarizados con ese término, pero los rabinos son los maestros de los judíos. Son maestros reconocidos por ellos, que son eruditos en el Antiguo Testamento, son personas muy preparadas. Ese es un rabino. Por eso el hermano Huicho, mi hermano en la carne, hacía burla y hacía chiste y decía: allá en el Medio Oriente, rabinos, aquí puros rábanos, decía. Y allá, dice, en el Medio Oriente, eruditos, aquí erutitos. Bueno, él hacía sus chistes, pero lo que quiero decirles es que los rabinos son personas muy respetables en el pueblo judío. Y tremendo porque de acuerdo a la historia de los judíos, desde que el Señor Jesucristo se fue, se han levantado rabinos y tal vez ustedes lo han escuchado que dice: este tiene todas las cualidades para ser el Mesías. No sé si ustedes lo han oído, pero siempre de repente en ellos se levanta un rabino y ellos inmediatamente creen que ese es el Mesías. Entonces, estos rabinos últimamente están hablando cosas que a nosotros los cristianos nos despierta la mente, porque lo que ellos están experimentando tiene mucho que ver con la Biblia. Dicen estos rabinos: nosotros queremos decirles a todos ustedes, están hablándole a la audiencia, que nosotros los judíos somos enseñados desde pequeños un libro que se llama Talmud. Ese es el libro que usan para decirnos que todos los cristianos son herejes, que todos los cristianos de todo el mundo es una religión falsa y que son herejes y que no entienden la Biblia y esto y aquello y el otro. Ellos dicen así, a nosotros nos enseñan así, dice, desde pequeñitos. Pero ahora, dice, nosotros tenemos un espíritu más amplio y nos estamos dando cuenta que los cristianos, que a nosotros nos han enseñado que son herejes, ellos son iguales a nosotros. Porque resulta que nosotros los judíos, dice, y los cristianos no nos han estudiado a nosotros, dice,
de que todos los judíos están divididos en grupos, que judíos ortodoxos, que ultraortodoxos, que póngale una gama, o sea que todos divididos, todos. Entonces ahora ellos están despertando. Ahora ellos dicen, nosotros somos igual que los cristianos. Nosotros todos tenemos grupos, los cristianos, dice, estamos averiguando que hay católicos, que hay pentecostales, que hay bautistas, que hay presbiterianos, que hay metodistas. Sacan y dice, los cristianos tienen de todo. Y nosotros los judíos tenemos de todo también, dice. Entonces nosotros somos iguales que ellos, dice. Pero miren, dice, lo que nosotros hemos razonado, dice. Y ya lo están promoviendo en todo Israel, fíjense. Dicen ellos, ¿por qué los judíos de vez en cuando lean la historia? Dice, porque si ustedes leen la historia de Israel desde que Cristo se fue, dice, y les estoy diciendo, yo no soy cristiano, dice él, ni tengo que ver nada con esos cristianos, dice, pero hay algo que tenemos que ver. Dice, nosotros todo el tiempo se ha levantado un fulano y todos nosotros decimos, este es el Mesías. ¿Y qué ha pasado? Dice, todos hemos tenido que quedarnos callados porque no es. Ahora lo que a mí me sorprende, dice, es que a nosotros los judíos no nos excomulgan, ni dicen que somos herejes. El judaísmo no dice que usted es hereje porque usted creyó que ese rabino iba a ser Cristo, iba a ser el Mesías. Y luego pasaron 100 años más y otro se levantó y dice, a ningún judío lo excomulgaron del judaísmo por decir, ¿y por qué nosotros, dice, hemos excomulgado a todos los cristianos? Y decimos, es que esos cristianos son falsos, dicen que Cristo es el Mesías. Pero lo que me sorprende a mí, dice, es que los cristianos desde hace 2000 años dicen que Jesús es el Mesías. Y todo el tiempo han estado creyendo en un solo Mesías. Y nosotros que hemos creído en un montón de Mesías, nos creemos la gran cosa, dice. Y ellos desde hace 2000 años han dicho que ese es el Mesías y que ese es el Mesías y que ese es el Mesías. Por lo tanto, dice, estamos considerando platicar con los cristianos que conozcan bien el Antiguo Testamento, porque creemos que tienen cosas que nosotros ignoramos. Entonces a nosotros eso nos debe hacer entender que la venida de Cristo está hoy más cerca que nunca, porque la Biblia registra que cuando ellos se conviertan, cuando Cristo regrese, todos ellos se van a convertir a Cristo y todo Israel será salvo. Entonces nosotros, por eso mi carga para con ustedes, si ustedes se dan cuenta, voy despacio, pero voy en un buen camino. Mi carga es despertarlos a todos ustedes como buenos cristianos, que ustedes sepan en qué tiempo estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos que como nunca, los cristianos conocen la palabra de Dios. Entonces vamos a leer para que ustedes se den cuenta que fue Dios el que le designó un Mesías a Israel, pero que también es el Mesías nuestro y que nosotros, Dios nos dio la bendición de recibir a Cristo como el verdadero Mesías, cosa que los judíos rechazaron, porque a nosotros Dios nos preparó de antemano. Él nos envió aquí a la tierra como gente de fe, no nos mandó como judíos, sino que nos mandó como gentiles, creyentes, escogidos y predestinados. Entonces, esto es de darle un aplauso a Cristo, hermano. Vamos a leer en Isaías,
capítulo 11 y versículos del 1 al 10. Les dije que vamos a leer. Si usted quiere, solo me sigue. Yo voy a ir leyendo despacito. Isaías 11 del 1 al 10. Isaías 11 del 1 al 10. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es que como mi máquina no pone los acentos, puse retonará, pero es retoñará, ¿verdad? Ustedes me van ayudando. 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. 8. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, que es bandera a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. De la misma manera que Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es esta palabra que acabo de leer. Es la palabra de Dios. Dios nos está diciendo que Él iba a levantar a un hombre, a un varón de la descendencia del rey David, para que lleve a cabo todas estas cosas que leímos ahorita, que son los tiempos de la restauración. O sea que Dios va a restaurar todas las cosas. Usted no ha visto todavía que un niño juegue con una serpiente. Usted todavía no ha visto que un niño sea el pastor del león y la cabra, y que el león coma pasto y la cabra también coma pasto. Eso no se ha visto. Y ya no digamos, vamos a leer otras cosas más, porque todo en la Biblia está profetizado. Así como está profetizado que Cristo viene por su iglesia y que se la va a levantar, y que la iglesia tiene que recibir a Cristo en el aire, de la misma manera está registrado que Dios le ha dado a Israel un Mesías que va a establecer el reino para ellos. Entonces nosotros solo tenemos que estudiar la Biblia para estar bien seguros que estamos entendiendo lo que Dios nos ha puesto a hacer a nosotros. Vamos a leer ahora Isaías 65, versículos 18 al 25, y vamos a ver si es cierto que Dios tiene planes para Israel y para restaurarlo y para establecer un reino que como nunca va a existir aquí en la tierra.
Ahora, noten ustedes porque, por ejemplo, los testigos de Jehová, y yo tengo a mi hermano en la carne que es testigo de Jehová, y siempre lo desafío y me escucha y me dice, no, dice, te sacaste un 10, predicaste bien, y dice, yo oro por ti para que Dios te ayude. Y yo lo que quiero es que él un día entienda claramente que con los testigos de Jehová no va a tener un entendimiento puro, no va a tener una sobriedad para enseñar la Biblia. Y yo sé que él me escucha y te mando saludos, hermano querido. Dice en Isaías 65, 18 al 25, dice el 18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Aquí voy a arreglar porque es traigo, ¿verdad? Y yo puse traído. Traigo, sí, traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. 19, dice, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Imagínense, en el milenio, en el reino de Cristo, alguien si se muere de 100 años es niño. Y el pecador de 100 años será maldito. Quiere decir que el pecado va a entrar en el milenio hasta que hayan pasado 100 años. Va a haber un reino de paz, un reino de completa gloria, pero a los 100 años entra otra vez el pecado. 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ella. 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Fíjense pues que en el milenio, ahora que Cristo regrese, Él establece su reino y se repite lo que sucedió en Génesis, que todos vivieron hasta 1000 años, 900, o sea que toda la gente natural que entre al milenio tiene que cumplir sus días como los árboles. Dice, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Estamos hablando de la gente natural y por eso a mí me da tristeza porque los testigos de Jehová, ellos hablan de que se va a establecer el reino, pero ellos lo ven en una forma natural. Ellos están esperando que Cristo establezca el reino para que ya no haya violencia, para que ya no haya ladronismo, para que ya no haya... Sin embargo, se va a corromper. Y a veces es difícil entender que estando Cristo de Rey de Reyes y Señor de Señores, se le corrompa. Sin embargo, ya saben ustedes cómo es la regla. Corrompe y restaura. Entonces, en el milenio también va a haber corrupción, estando Cristo de Rey. Imagínense ustedes que a los que no vayan a visitarlo a Jerusalén, dice que no les va a llover en su tierra. Si algún país no va a visitar a Cristo a Jerusalén, no le llueve, no hay lluvia, no hay plantación, no hay producción. Sigamos, pues 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Fíjese la promesa para Israel, porque Israel sí va a entrar. Israel va a entrar natural, pero convertido. Natural en sus cuerpos igual que nosotros, pero convertidos como estamos nosotros ahorita. Dice 24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. 25.
El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Esa sigue comiendo, esa sigue igual. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el hermano Carrillo. No. ¿Dijo quién? Ok. Entonces nosotros sabemos que por un lado Dios tiene tratos con nosotros como iglesia, y nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos viviendo por fe y tratando de ser vencedores. El otro lado, Israel, cieguitos. Pero ya Dios empezó a trabajar con ellos. Ese testimonio que les puse de ejemplo es que Dios ya está trabajando en ellos y les está abriendo los ojos. Porque a ellos la conversión va a venir por medio de la predicación de nosotros. De Sión vendrá el libertador, y Sión es la iglesia. Claramente Sión es Jerusalén del Medio Oriente, pero ese es el Sión físico. El Sión espiritual. Sión es lugar de alabanza. Venid, subamos a la ciudad del gran rey. Es una sombra de la iglesia, pero es porque nosotros primeramente ya fuimos conquistados de nuestro espíritu, lo que quería Dios hacer con Israel, pero a ellos lo va a lograr hasta el fin de los tiempos. Lo mismo que operó en nosotros va a operar en ellos, porque hay una ley divina en Dios, hay un principio fundamental en Dios. Él rechaza siempre lo primero y Él siempre toma lo segundo. Él rechazó al hombre viejo y Él quiere el hombre nuevo. Él rechaza a Israel y agarra a la iglesia. Entonces, Él rechaza al hijo número 1, pero agarra al hijo número 2. Ese es un principio fundamental en Él. Entonces, por eso dejó un rato a Israel para tratar con el segundo hijo, que somos nosotros. Pero cuando ya termine de tratar con el segundo hijo, se vuelve al primer hijo, porque pues es hijo de Él, ¿verdad? Ok, entonces vamos a leer que Cristo se refirió a esto que leímos de los profetas. Vamos a ir a Mateo 17:11. Mateo 17:11 y 19:28. Mateo 17:11. Y usted se va a dar cuenta que Cristo se refirió a esto. Mire, dice, y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Cuando Cristo vino la primera vez, Él dijo que Elías ya había venido y que hicieron con él lo que les dio la gana. Y se refería a Juan el Bautista. Dios todo el tiempo va a mandar una predicación fuerte del arrepentimiento. La mandó con Juan el Bautista primero. Ya ven que Juan el Bautista dijo, yo no soy, es el que viene detrás de mí. Yo, dijo, bautiza en agua, él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Estamos viviendo en un tiempo en el que Dios nos dice que todos nosotros nos arrepintamos de nuestras malas obras. Pero aún va a venir lo más fuerte, que es la gran tribulación. Cuando venga la gran tribulación, a todos los cristianos los va a apretar Dios como nunca. Y recuérdense que los dos testigos, la mayoría de estudiosos de la Biblia dicen que uno es Moisés y el otro es Elías. Entonces, siempre que Dios va a enviar algo fuerte a la tierra, siempre anuncia. Leamos 19:28, porque estamos hablando de que Jesús anunció todo esto. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, el milenio, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjese, ¿cómo es posible que la iglesia, porque si el Señor le da tronos a la iglesia, porque está diciendo, los que me habéis seguido, los judíos no lo siguieron. ¿Quién lo siguió? La iglesia. A la iglesia le va a dar la facultad de sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Y nosotros sabemos que todo esto es cierto porque nosotros también hemos leído que hemos de juzgar aún a los ángeles. La iglesia, se recuerdan, ¿verdad? Que la iglesia va a juzgar a los ángeles caídos. La iglesia los va a juzgar. Entonces solo imagínense ustedes cómo va a ser la toma de posesión del reino. Entonces los tiempos de restauración de todas las cosas serán traídos por Cristo en su segunda venida, cuando Dios lo envíe a Israel para restaurar a su pueblo escogido. Eso era todo lo que quería que supieran del aspecto número 38, que Dios ha designado a un Mesías que hará a Israel glorioso. ¿Estamos? ¿Lo comprendimos? Usamos la palabra de Dios para demostrarlo porque los profetas lo dijeron y Cristo lo confirmó. Amén. Entonces, como todavía tenemos un poquito de tiempo hoy, vamos a entrar al aspecto 39. Y el aspecto 39, oigan, porque va de la mano con lo que acabo de hablar ahorita. El Señor en su retorno viene a restaurar el tabernáculo de David que está caído, que es restaurar la nación de Israel. Cristo viene no solo por nosotros la iglesia, sino que viene a restaurar a Israel. ¿Se dan cuenta que muchos cristianos no les predican la pureza de la palabra? La pureza de la palabra es que Dios, nosotros no podemos ignorar al pueblo de Israel si ellos en parte están cegados porque Dios está tratando con nosotros. Y ellos son enemigos del Evangelio. Ellos son enemigos del Evangelio. Se volvieron mundanos. Enemigos es ser mundanos. El que es mundano se vuelve enemigo de Dios. Israel es enemigo de Dios ahorita. Sin embargo, todo lo que les pasa es sombra de lo que le pasa a la iglesia. Entonces, en cierta manera, ellos están padeciendo esa deficiencia de no agradar a Dios. Y nosotros, si no tenemos cuidado y actuamos carnalmente, estaremos igual que ellos. Entonces el aspecto 39, leamos Hechos 15:16. Hechos 15:16. Dice, Hechos 15:16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Yo no sé cuántos de ustedes a veces oyen noticias y se dan cuenta que todo el mundo se queja de Israel. Que Israel es aquí, que Israel es allá. Y hasta hemos oído a los comunistas de este lado del mundo, como ese que se murió, Hugo Chávez, de Venezuela, que dijo, maldigo a Israel desde mis entrañas. No duró mucho, cáncer en sus entrañas, y se murió. Muchos creen que el pueblo de Israel, que Dios no tiene nada que ver con él y que son unos asesinos y que matan a los árabes. Y sin embargo, cuando los árabes les matan a ellos toda clase de gente, ninguno dice nada. Cuando usted lee en la Biblia que Dios va a restaurar el tabernáculo de David, usted tiene que entender que se relaciona con el pueblo de Israel. El tabernáculo de David es el reino de Israel.
David fue el rey de Israel conforme al corazón de Dios. Y las profecías dicen que Dios va a levantar a un familiar del rey David para que herede el trono por los siglos de los siglos. Y usted sabe que se refiere a Cristo. Vamos a leer en Hechos 1:6. Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjese, esa era la pregunta de los discípulos. Ellos se daban cuenta que estaban bajo el yugo romano. Ellos se daban cuenta que estaban siendo oprimidos. Y ellos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ustedes ya saben lo que les contestó el Señor. Les dijo: no os toca a vosotros conocer las sazones, etc. En el Antiguo Testamento, el Señor le prometió a los judíos, a su pueblo, Israel, que el Mesías, su ungido, el Cristo, vendría y que heredaría el trono de David y que restauraría a la nación judía, la nación de Israel. Esa es la promesa que Dios dio en el Antiguo Testamento. La historia ya la sabemos, no le creyeron. En el único que encajaba todo el Antiguo Testamento, en la única persona que al buscar detalle por detalle todo se cumplía con él, era Cristo. Y sin embargo ellos dijeron: no creemos. Imagínense. Pero nosotros ya sabemos que parte era la enseñanza que tenían, cómo a ellos los tenían ministrados para que no creyeran. Cristo vino y 2000 años, si usted les pregunta, tienen 2000 años de enseñarles que Jesús no es el Mesías. Y que nosotros, todas las naciones que creemos en Jesús, somos herejes y que somos falsos y que no entendemos que Dios no es hombre, porque ellos no leen el Nuevo Testamento. A nosotros nos dieron el Nuevo Testamento para que comparáramos todas las profecías, que nacería de una virgen, que sería de tal lugar, que tendría estas características, todas las profecías. Y a nosotros Dios nos dio una fe que nosotros vemos. Isaías 9:6, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno. Aleluya, Él es Dios. Bendecidos. A nosotros no nos cegó Dios. El que nos ha cegado para no entender el propósito es el diablo. Pero Dios a nosotros no nos cegó como a los judíos. Dice que ellos les embotó sus sentidos. De tal manera dice que cada sábado leen y se quedan igual. Gracias a Dios que nosotros no, hermano. Nosotros venimos aquí y no nos quedamos igual. Al menos yo eso creo. Al menos yo eso creo, que no nos quedamos igual. Pero estamos estudiando entonces pues que en el aspecto número 38 Dios dio a un Cristo para Israel. En el 39 todas las profecías. Yo tengo todos los versículos que señalan que Él va a restaurar Israel, pero sería solo de venir un día a leer todos los versículos, porque son, como dijo aquel, son un montón. Son muchos. Solo se los voy a nombrar para que vean. Yo los mecanografié. Los escribí todos. Pero mire, Génesis 49:10, segundo de Samuel 7:13,
7:16, Salmo número 2, versículo 8 y 9, Salmo 72, versículos del 1 al 20, Salmo 89, 4, Salmo 110, versículos 2 y 3, Isaías 9, 6 y 7, Isaías 11 del 1 al 5 y también el versículo 10, Jeremías 23, 5, 6, Jeremías 39, Jeremías 33, 14 al 17, Ezequiel 21, 27, Ezequiel 34, 23 y 24, también 28, Daniel 2, 35, Daniel 2, 44, Daniel 7, 14, Oseas 3, 5, Amós 9 del 11 al 12, Zacarías 3, 8, Zacarías 6, 12 y 13 y Zacarías 9, 9 al 10. Y todos los escribí y todos ellos, lo único que usted va a encontrar es que Él va a restaurar la nación de Israel. Así que, ¿quién puede negar, hermano, que Dios tiene sus ojos puestos en Israel? O sea, entonces concluyamos en esta noche. Dios tiene sus ojos en la iglesia y en Israel porque de ambos pueblos ha hecho uno. Ellos, Dios los tiene así duritos esperando que llegue el tiempo y la restauración de todas las cosas. Pero solo pónganse a pensar, cuando Cristo regrese y gane la batalla al anticristo y a la bestia, Israel viene a ser el país número 1 de toda la tierra. Ahorita es Estados Unidos. Estados Unidos es el país número 1 sobre toda la tierra. Y nosotros, por alguna razón, Dios nos tiene aquí, porque yo me quedo maravillado que usted y yo estemos en el país número 1 de toda la tierra. Estamos en el país número 1 de toda la tierra, hermanos. Eso es tremendo. Y que usted y yo estemos aquí. Y que nos haya sacado desde el rincón. Mire, cada quien viene de allá, de los rincones de la tierra, de los ranchos, de todos lados. Y aquí nos tiene Dios adorándole, amándole. Esto es extraordinario, hermano. Entonces, gracias a Dios que ya cubrí 38 y el 39. El domingo cubro el domingo les voy a dar como un resumen de estos dos. Y ustedes van a ver que es maravillosa la forma que Él nos presenta todo esto. Porque vamos a dar una palabra adicional para cerrar estos aspectos, ¿verdad? Entonces quiero tener una palabra más completa para ustedes y les voy a mostrar que ustedes cargan un libro allí que no es para que lo ignoren, sino que es para que lo aprecien como algo, hermano, es de un valor incalculable la Biblia. La Biblia es un tesoro, hermano, que Dios nos ha puesto en nuestras manos, pero si somos negligentes, hermano, no vamos a entender o ver bien claro todo el propósito de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y seguimos el domingo.